Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estén viendo este video. Bienvenidos al canal de la editorial Somos Freelancers. Hoy estamos en un programa que lleva muchos años y que es muy divertido e inspirador para mí, que es en entrevista con escritores en vivo. Ya pasó por acá esta autora, la voy a presentar de nuevo. Hoy vamos a conversar sobre muchos libros de ella y que editó. Así que bienvenida Laura Sánchez Ramírez. Gracias por estar acá. Quiero que te puedan ver y escuchar antes de seguir con la introducción sobre tus obras, sobre tu marca autoral, la editorial y demás. Muchas gracias, Muriel. De verdad que sí, es un honor estar con ustedes, con Somos Freelancers y todo el equipo de ustedes, Franco y todos los otros chicos que están ahí. De verdad, han sido una gran ayuda para mí y un gran apoyo. Gracias. Gracias, Laura. En estos años yo celebro que hayamos compartido tantos aprendizajes, tanto recorrido. En estos años compartimos ya entrevistas. Yo estuve en tu programa, vos estuviste acá con Maite Galdo, en este programa también. Recuerdo que presentamos los primeros libros, 1 o 2 libros que habías publicado, y hoy tenemos tantos libros, incluso los tengo en formato físico para mostrar, y eso me emociona muchísimo. Así que espero que todas las personas que estén viendo esta entrevista, lectores, escritores, toda la comunidad de autores que siempre pasa por el canal, espero que disfruten esta conversación que vamos a tener con Laura y que sea inspiradora, tanto para que lean como para que escriban y también para que se animen a apostar por su propósito, por seguir construyendo ese legado que quieren dejarle al mundo. Así que ahora sí, empezamos con todo. La autora Laura Sánchez Ramírez es una autora cubana y estadounidense. Ella va a estar presentando sus libros de manera presencial, física, así que en torno a eso va a girar la entrevista de hoy porque me parece muy importante que sepan que van a poder encontrarla, conocerla, escucharla, verla y ver todos sus libros en un espacio. Y eso es muy lindo. Dentro de la comunidad de autores, de la editorial y en la Academia de Autores siempre reforzamos esta idea de conquistar los espacios físicos y virtuales que tengamos a disposición. Así que me encantaría, Laura, que nos cuentes dónde vas a estar el domingo y qué vas a estar haciendo. Bueno, estoy feliz, de verdad que sí, emocionada y también con un poquito de miedo. Tú sabes que yo tengo eso siempre, que tengo ese temorcito adentro, que duda de uno mismo, ¿no? Cosas que tienen siempre uno adentro, de podré, cómo será, etcétera. Pero desde que yo estaba, no sé, en la universidad, yo iba a este lugar y veía autores presentando su libro. Esa es la historia así de un poquito rápido de dónde viene. Era en Miami y donde fui a hacer mi carrera después de salir de Nueva York y conocí a mi esposo, tuve mis hijas, mi familia, etcétera. Y en este lugar siempre era mi lugar de descanso, incluso cuando estaba haciendo mis clases de yoga y todo eso, que la parte donde tenía que estudiar y tal, que era un poquito intensa, quedaba cerca y ahí me iba. Y veía entonces cuándo van a presentar los libros, qué libros van a presentar, quiénes eran los autores. Y yo escribía ya, por supuesto, pero nunca me veía ya hasta que un día me dije, yo un día me voy a presentar allá. Y esto estamos hablando hace muchísimos años, ¿eh? Y entonces casualmente una compañera también de yoga, ella tiene la hermana, es la que hacía todos los eventos en el libro. Entonces aquí pasaron años y años. Y hace poco le preguntó a Vivian, ella fue la que me dijo que hoy está en Washington, D.C. Digo, Vivian, ¿qué te parece? ¿Te parece que yo pueda presentar uno de mis libros en Books and Books con tu hermana? No sé, todavía ella estaba trabajando ahí. Me dice, pero claro, hace tiempo me tenías que haber dicho, todas esas cosas que van pasando no te das cuenta, ¿no? Los años pasan y los años pasan, tienes las amistades y no mencionas a veces cosas que de verdad interesan porque asumes que ya estás con tu amiga, que tu amiga sabe y hablas de otras cosas. Y entonces enseguida me conecté con Cristina y Cristina, Laura, por favor, claro que sí, vamos a ver cuándo podemos. Y así comenzó todo. Entonces sería en Books and Books y entonces me veo yo como una de las presentadoras aquellas o escritoras aquellas que yo veía antaño, ¿no? Laura va a estar presentando su primer libro, que es Pasión de Vida, Recetas de Virtudes y Valores en la Familia, que es este libro que está acá, que es una combinación de historia familiar, con el legado que quiere dejarle a sus hijas, recetas, valores que va compartiendo a lo largo del libro. Y
que cuando uno está leyendo la obra, se pone en lugar de sus hijas porque siente con la ternura con la que ella está relatando esas historias familiares, también transportándose a su cultura, a través no solo de la comida, sino de estas enseñanzas que abordan diferentes temáticas, cuestiones más introspectivas, más emocionales, más físicas, del cuidado diario, de todo. Me gustaría que hablemos un poquito sobre Pasión de Vida, sobre cómo fue el proceso de escribir este libro y cuál era tu búsqueda en ese momento, qué era lo que querías transmitir con la obra. Sí, no, totalmente algo diferente a los libros que vinieron después. Este es un libro que lo comencé a escribir, como ya te he comentado en otra ocasión, desde que mis niñas eran chiquitas, Pasión de Vida. Ese libro lo empecé a escribir en servilletas, en papelitos, en diarios, un poquito aquí, un poquito allá, y luego lo junté todo al cabo de los años. O sea que este libro, y me perdonan, este libro no es como un escritor siempre debe de pensar que estoy escribiendo para mis lectores, ¿no? A pesar de que muchas de las cosas se identifican con los lectores, pero ese libro lo empecé a escribir para mí y para mis hijas, para mi familia, para mi legado que algún día quizás publicaría. Y bueno, en efecto se publicó, ¿no? Pero no, cuando lo escribía en aquel momento no lo pensaba. Simplemente tú ahora que tienes hijos entiendes, te pones a escribir y quién sabe si aquí a 10 años o 20, diga, este es un libro que yo tengo de todo lo que yo sentía. Y esa es Pasión de Vida. Entonces así lo dejé. No quise editar muchas cosas. Las recetas las puse tal y como me decían mis familias y mis amigos que me las compartieron. Los mensajes tal y como mi mamá, mis abuelitas y mis otras amigas mayores me contaban. Debes hacer esto, no debes hacer aquello. Todo eso lo junté y lo puse. No quería hacer un libro de recetas solamente. Y no quería hacer un libro solamente, decía un libro aburrido solamente de haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Y por eso se me ocurrió juntar las dos cosas y hacer Pasión de Vida junto, combinando todos esos factores, ¿no? Algunos de los comentarios que yo leí en la comunidad de autores, en los grupos, incluso las reseñas que tenés en Amazon de Pasión de Vida, las comparto porque yo también te las debo haber hecho en algún momento o en algún programa o en alguna oportunidad que haya podido hablar de Pasión de Vida, y es que uno ve las recetas y le dan ganas de hacer y le queda a uno. Y mucho más, bueno, en mi caso que lo leí, lo revisé antes de que lo publiquemos juntas, entonces me quedaron ahí. Y lo mismo con esos mensajitos. Hay mensajes que en el momento que cada uno está atravesando a lo largo de su vida, le llegan más. Entonces, a medida que pasa el tiempo, volver a retomar el libro es sentirse atravesado por otro mensaje que dejas ahí. Y eso también es muy lindo, es muy lindo. Recuerdo que, bueno, fuiste muy citada con el libro Pasión de Vida en el primer manual de escritura catártica, que en varias partes hay fragmentos de este libro, sobre todo en cuanto a esos mensajes que vos dejás de reflexiones. Uh-huh. Después le siguió La bendición de los abuelos, que es este libro que está acá. Y otra etapa de Laura, también. Otra etapa, totalmente. Que me gustaría que nos cuentes un poco sobre La bendición de los abuelos, que tengo el gusto de tenerlo acá conmigo. La bendición de los abuelos se coló en la fila de libros que tenía, porque tengo todavía 2 novelas pendientes. Tenía otros libros que me empezaron a llegar de mis clientes de Camino con propósito, de Camino Press. Y entonces también los de poemas, que también los había escrito hacía mucho tiempo, porque mi hija tuvo mellizos, tuvo dos bebés. Entonces, ese libro yo creo que ha sido el más rápido que me ha salido del alma en el momento, ahora y ya, porque lo empecé cuando estaba embarazada de ella y eso se generó así y entonces empecé a hablar con personas que ya eran abuelos, empecé a escuchar historias de abuelos que pasaron y que están pasando aún por situaciones que, wow, que Dios quiera nunca uno pasar. Y yo dije, wow, ser abuelo no es simplemente decir, soy abuela, mi hija o mi hijo tuvieron hijos y that's it.
tiene muchas otras cosas, implica muchas cosas ser abuelos. Entonces dije, bueno, quiero hacerlo para ellos, en nombre de ellos, que casi ni me preocupé tanto en la portada, solamente adentro en el contenido. Por eso la portada es más sencilla. En inglés creo que es en azul y en inglés otro color, amarillita creo, ¿no? Mostaza. Sí. Exacto. Y yo dije, vamos a dejarlo sencilla la portada porque en realidad lo importante de este libro es lo que está dentro. Y ya vamos a hablar de las portadas. Quiero seguir presentando tus libros antes de hablar de las portadas, pero igual voy a adelantar algo. Por ejemplo, en Pasión de Vida, la portada es una pintura de Maite Galdo, de tu madre, que también es autora. Correcto. En La Bendición de los Abuelos, es un diseño que hiciste vos pensando en esto, de no sobrecargarla demasiado. Y así nos vamos a encontrar con las portadas de todos los libros de la autora, de Laura Sánchez Ramírez, que están muy pensados. Hay todo un trabajo de criterios y de estilo detrás pensando en el lector. Entonces, no solo en el proceso de escritura y de edición y de maquetación, eso se ve, sino también se ve en las portadas. Y eso es algo que quiero destacar porque muchas veces nos pasa como autores que cuando se trata de la portada, no sé, tal vez hoy en día se la pedimos al ChatGPT o tomamos una imagen así de internet y le ponemos el título. Y es un trabajo más, así como le ponemos tanto esfuerzo, tanta creatividad al contenido de la obra y después a cómo lo van a leer y cómo el lector se va a sentir cómodo leyendo y pensamos en las tipografías, los tamaños de las letras y demás, también pensar en la portada, en qué es lo que queremos generar, despertar en el otro y tratar de traducirlo a la imagen es súper importante y es un trabajo que en este caso a mí me gusta, lo celebro porque estaba bien logrado y es muy honesto al estilo de Laura. No, de acuerdo contigo, de acuerdo. La portada, hay muchas portadas hermosas, preciosas, y con ChatGPT mucho mejor, o sea, increíbles, pero no soy yo. No soy yo, no es la escritora o no es la persona que quiere decir el mensaje. Está muy bonito, pero es como hacer un examen y copiarte. O sea, sí, saqué 100, pero no saqué 100 por mí, saqué 100 por la copia que me hice, ¿no? Al examen, pensando de maestra a alumno, ¿no? Entonces, con esas portadas me pasaba lo mismo. Y cuando mi mamá me dio la idea de empezar las portadas, porque fue idea de ella, por los libros, yo, oh, increíble, me parece increíble. No solo porque eres mi mamá, sino me parece que es tremenda idea. Y luego, Franco me dice, me gustan mucho las portadas de eso, y yo, eso es todo, y después tú también me habías dicho, me gustan las portadas, y yo, y es lindo, porque estás dando el corazón de cada persona, del artista que pinta, del escritor que escribe, del editor que lo edita, de como tu empresa que lo sube a Amazon, está muchos corazones honestos envueltos en cada libro. Y eso es para mí lo más importante y yo creo que será lo más importante también para los lectores. Por lo menos yo como lectora, eso es lo más importante para mí. Y termina siendo un trabajo único. Tanto lo que se escribió es único, es irrepetible, es honesto, habla de vos, por vos, y lo mismo termina pasando con la portada, con el texto de la descripción en Amazon, y con cada cosita que habla del libro, que está hecho por alguien que no lo va a repetir, no se va a copiar después. Eso. Esas pinturas son únicas, hay una. Y también, bueno, en las portadas, ¿no? Que se imprimen, pero es una pintura que hizo alguien una vez. Una, y punto. Ay, no, sí. Eso es hermoso. Otro de los libros de Laura que también va a estar presentando este domingo es Una vida en poesía. Y acá ven cómo vamos variando de géneros. Fuiste trabajando en distintos géneros y conociéndote también y viendo toda tu parte creativa según las temáticas que abordaste y el tipo de escritura que es muy diferente, es todo un reto. Este es el tercer libro de Laura. Estos 3 libros que mencionamos son bestsellers, están disponibles en Amazon, los pueden adquirir en tapa blanda, en tapa dura, en ebook. Los 2 primeros también están en inglés, este todavía no. Las poesías, ahí nos contará Laura el reto que significa pasarlos a otro idioma. Y me disculpas un momentito antes de que sigas. Son bestsellers gracias a ti y a tu equipo. Porque no es fácil hacer todo lo que se hace y eso lo quiero dejar bien claro y siempre lo diré.
gracias a ti, a Franco, a los chicos que trabajan contigo, al equipo, a las escritoras también, que son nuestras amigas y amigos, y están en el grupo de WhatsApp. Si no, no creo que hubieran sido bestsellers. Así que muchísimas gracias por eso, de verdad que sí. Gracias, Laura, gracias. Somos una gran comunidad, gracias a personas como vos que están ahí. Es todo tan recíproco. En algún momento repetía yo esta frase de Jodorowsky, que a mí me gusta tanto: lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas, nada que sea para ti, que no sea para otros. Y eso lo tenemos tan claro en la comunidad, que cada vez que un compañero lanza su libro lo sentimos como propio, y ese logro es de todos. Y eso yo lo celebro, lo agradezco tanto, que seamos un grupo así. Eso sí, me encanta. Muy lindo el sentimiento, de verdad que sí, porque yo me emociono cuando veo una compañera que saca un libro, igual que como me emociono yo, de verdad que sí, porque yo sé el trabajo que tenemos envuelto en todo esto, que no es fácil. Sí. Bueno, ahora que pude mostrar los 3 primeros libros de la autora Laura Sánchez Ramírez, bueno, que de Una vida en poesía no nos contaste mucho, pero son poemas que también venías guardando, que ese es un hábito de esta autora. Pues sí, verdad, perdón. Es que me emocioné con todos los amigos y con el bestseller, que gracias a ustedes lo hicieron, pero La vida en poesía también es el mismo tema. Es unas poesías que comencé a escribir desde que yo tenía 6 años. Entonces así empezó la historia mía de escribir, que en realidad empezó: eras para mí como una estrella alumbrando mi triste pasado. Eras para mí cuando yo te quería, algo muy grande. Pero ahora ya no eres nada. O sea que entre la emoción de la pasión, del amor y tal, se ve la niñería, ¿no? La niñería de que escribió una niña un poema de amor supuestamente de alguien grande. Entonces, está combinado ese libro de cosas, de edades. Se ve más suave los poemas cuando son de la edad adolescente, se ve más fuertes cuando fui madre, y así sucesivamente. Los junté todos los poemas que tenía y los puse en ese libro. Y también, cuando ya estaba adolescente, comencé a escribir en inglés también, que es el otro libro que va a ir para el año que viene, porque esto es demasiado. Pero es también un conjunto de poemas escritos desde más o menos que tenía como unos 13, 14 años hasta hoy en día. O sea que la variedad es muy distinta. Me han dicho, ¿por qué no los separas? Y yo, la verdad que no, hay otras cosas que tengo que escribir. Y aunque se vean unos mejores, otros peores, prefiero ponerlos todos en uno. O sea, como hice con el de español. Mientras vos estabas editando, ¿cómo fue encontrarte con esa Laura que había escrito todo eso? No, yo decía, esta no soy yo. Yo decía, yo escribí, incluso, yo creo que te he comentado antes, a veces que uno escribe y después lo lees y dices, pero eso lo escribí yo. Entonces, yo me encontraba a veces hasta buscando cuando empezó que uno podía chequear todo, ¿no? Y siendo maestra también, que les decía, no puedes, a los alumnos, no puedes traerme el trabajo que sea de otra persona, ¿no? Plagiarism, ¿cómo se dice en español? Plagiarism. El plagio. El plagio, exacto. Entonces yo buscaba y decía, déjame poner exactamente lo que dice aquí. Y no, sí, yo creo que eso lo escribí yo, ¿no? Yo lo escribí, aunque no me acordaba que nunca me había copiado nada. Pero eso pasa mucho cuando uno está escribiendo, ya sea poemas, ya sea hasta un trabajo, lo que sea. De eso es lo que a mí me pasó en ese libro, que yo veía cosas, yo decía, esa fui yo viví eso, wow. Yo creo que, bueno, en todos estos años, acompañando a tantos autores a publicar, creo que es todo un reto para una persona asumir esa versión anterior, sí, y exponerla y mostrarla, porque uno tiende en general a querer mostrar la versión optimizada de sí mismo, o la última versión. La mejor. Claro, y las otras archivarlas. Permitirnos compartir con el mundo esas versiones anteriores con total honestidad y decir, esto yo lo escribí, si bien ya no lo siento, lo escribí porque lo sentí, lo viví, en ese momento fue importante para mí, es una conquista gigante. A mí me pasa. Te limpia. Sí, no, es puedes maravilloso. Seguir para adelante. Es maravilloso, es liberador, es maravilloso. A mí me pasa con los manuales de escritura catártica, que los 2 primeros que ya están publicados, si los leo,
me dan ganas de ponerme versión editora y cambiarlas. Y decir, no, esto ya así, yo no puedo haber escrito esto así, lo tengo que cambiar. Y después digo, no, ¿qué le estoy enseñando a los autores de la comunidad, a los autores que publicamos? Si yo quiero tapar esas versiones anteriores Sí. y dejar solo la última versión, la mejorada de Muriel. Y eso no está bueno verse así, de decir, no, esto Sí. lo tengo que corregir. No es corregirlo, es mostrarlo, aceptarlo, asumirlo y saber que eso éramos, eso sentíamos, así nos comunicábamos, eso decíamos, era eso en lo que creíamos. Es hermoso poder ver esas versiones anteriores con amor, con paciencia, y no con miedo, con vergüenza, que es lo que les suele pasar a muchos autores que no se animan a mostrar ciertas cosas de sí mismos cuando escriben. Así me pasó con los poemas, a varios poemas me pasó eso. Yo decía, ¿los debo de poner o no los pongo? Hasta que por fin dije, o lo termino, o lo hago, o ya nomás, o los pongo, o no pongo nada. Entonces, los puse todos. Me encanta esa actitud. Y en este año, en este 2026, estuviste trabajando, además de, ya vamos a hablar de las ediciones, pero libros tuyos, estuviste trabajando en El Sombrero Vivo, la versión en español y en inglés, y una antología. Vamos con El Sombrero Vivo. Contanos sobre El Sombrero Vivo, que también cuando veamos la portada, también es una pintura, también es una obra única de Maite Gal. Exactamente. Yo le dije a mi mamá, mami, tengo este libro, ¿te acuerdas? Es El Sombrero Vivo. Fue el primer libro que yo leí cuando era niña, pero no fue. O sea, fue la primera vez que mi mamá me compró un libro, que yo tenía 4 años, creo, me acuerdo que pudo comprar libros. Pues en aquella época y en aquel país no se podían comprar muchos libros. Y entonces me dijo, aquí tienes El Sombrero Vivo. Y El Sombrero Vivo en aquel entonces era un libro de un gatito. Era un gatito, no era un perrito. Y era como de 5 páginas, una cosita así. Era un gatito y entonces la niña al fin le dijo a su mamá, yo quiero tener un gatito, y la historia completa era esa, punto. Era para una niña de 4 años, tenía 3, 4 letritas y no más. Pero a mí se me quedó tantos libros que uno lee por toda la vida. Ese fue El Sombrero. Los demás libros que tuve no me acuerdo. No me recuerdo otros libros que yo tuve, pero ese fue el libro que se me quedó a mí en mi mente. Y entonces yo siempre dije, yo quiero escribir un libro que sea El Sombrero Vivo. Pasó el tiempo y se quedó así. Lo busqué, no lo encontré. No sé dónde que se hizo el original de ese libro. Y entonces van a nacer mis nietos, mis nietecitos, Franco y Roma. Y entonces digo, ya sé cómo voy a hacer el Sombrero Vivo. Voy a hacer una mezcla de mi ilusión del sombrero vivo cuando era niña al día de hoy, la historia mía como abuela del día de hoy. Entonces, por eso de ahí salió El Sombrero Vivo. Arturo es el perro original que los niños tienen un perro grande que se llama Arturo. Por eso es un nombre tan extraño, porque no quise cambiarlo otro. Ese es el nombre del perrito, Arturo, y el nombre de los niños. Pero claro, los niños ahora son bebés, como cumplieron 1 año. Esos niños del cuento tienen como de 3 a 5 años, más o menos así. Y entonces, pero esa es la historia del Sombrero Vivo. Y ahí fue saliendo historias, saliendo cositas que yo he visto con mis propias hijas, como el piano, la música, el deporte y todas esas cosas, y las incorporé ahí. Entonces, ese es el cuento del Sombrero Vivo a mi forma. Y ahora que, bueno, presentamos los 3 primeros libros y pueden ver cómo la autora va indagando en diferentes géneros. Y ahora, Laura, me gustaría que nos cuentes cómo fue este proceso de crear un libro infantil, pero pensando en todo, ¿no? En cómo abordar la historia, la trama, qué valores compartir, cómo hacer para que sea atractivo para los niños. Bueno, tantos procesos que abarcan crear un libro infantil. Sí, sí. Es interesante porque al yo mirarlo y al estarlo trabajando con ustedes y cada pregunta que ustedes me hacía pensar que es un libro de niños, pero es más allá que un libro de niños. Yo, como siempre me gusta a cada libro no solamente terminar la historia, sino al final ponerle lecciones
o hacerle algo para que el lector siga con el cuento, ya sea lo que piense en el momento o lo que se ilusione al leer esto o ideas que se les ocurren. Y en este caso digo, bueno, ¿qué pasa con los niños? A los niños les gusta pintar, les gusta pensar y venir con ideas que a uno ni se les ocurre. Y entonces quisiera poner algo así al final del libro. Entonces yo me pregunto, yo no sé si se va a mirar como un libro de niños solo para niños o se va a mirar como un libro de niños para un maestro, un libro de niños para maestros, un libro de niños para tíos, padres, lo que sea, que compartan con el niño este libro. Al leérselos, le digo, mira, vamos a ver al final qué hay. Y entonces, cómo cosas de la vida de mi familia, cosas a un poquito parecido a mi primer libro, como por ejemplo valores de lo que es importante la familia, lo que es importante querer a los animales, lo que es importante querer la naturaleza, por eso puse una escena en el río, la comida sencilla en el río, en un picnic, lo importante no es la comida, es el compartir, como hicimos tú y yo en Argentina. Sí. Que estaba muy rica la comida también, sí. Por cierto. y cosas así que entonces yo digo, bueno, esto sirve no solo también para los niños, pero también para aquellos que acompañan a los niños. Claro, yo pienso, mientras te escucho, que el sombrero vivo te pone a vos, no solo como la escritora, como la editora que sos, sino también como la hija, porque es un recuerdo que tenés de pequeña, como la mamá de sus dos hijas, como la abuela de los dos nietos que están ahí, que son protagonistas en la historia, que por eso los nombro también. Como profesora que tiene que compartirle valor a otras personas que van a aprender a escucharte y aprender, como coach que acompañas en la experiencia de vida de alguien para potenciarlo. Están como todos esos roles ahí en un mismo libro. Exacto, salió más de lo que yo pensaba, pero bueno. Es un hermoso libro, yo estoy muy feliz de que ya estemos por lanzarlo, por compartirlo con todo el público, con la comunidad, con los lectores, los escritores que nos ven, nos escuchan, nos siguen, nos acompañan dentro de la comunidad también. Y después de esto, de este libro, pasaste a hacer algo que es muy comprometido y es muy retador, que es hacer una antología, que es recibir escritos de otras personas y a todo eso darle forma, trabajarlo. Es un montón. Desde mi lugar, con las antologías, los manuales de escritura catártica, puedo decir que es un trabajo arduo. Y me gustaría que nos cuentes de qué se trata este proyecto, que también vas a presentar el domingo allá en Miami, y es una antología. Este proyecto, gracias a ti. Gracias a ti, siempre lo digo, porque a mí no se me había ocurrido nunca escribir una antología. Hasta que una muchacha que se llama Muriel empezó con las antologías y yo, ¿qué es antología? A mí yo sabía lo que era una antología, pero no le había prestado atención, honestamente, a las antologías. Simplemente eran los libros, de tanto de educación, de la escuela, de enseñanza, pero una antología. Es como quien me dijera ahora una biografía. Sí, yo sé que existe una biografía, pero autobiografía, pero no se me ocurrió todavía autobiografía. Y entonces dije, ¿qué tal si yo hago una antología? Pero ¿cómo la voy a hacer? Y me acordé de todos mis estudiantes. Lo primero que me vino a la mente fueron mis estudiantes universitarios, los mayorcitos, ¿no? Que yo había tenido. Yo tantas historias, tantas cosas que vivimos, que yo sé que vivían, que vivieron. Déjame preguntarles a ver qué tal. Y esto fue cuando como en noviembre del año pasado, empecé yo con eso a pensar en eso. Entonces dije, bueno, si voy a hacerla, yo sé que esto es largo, que esto toma tiempo, que esto es compromiso para todo el mundo, no es mi compromiso solo, no es mi palabra sola. Voy a empezar a poner algo formalmente y mandárselo. Y así hice. Le mandé algo formalmente, tengo en mente hacer esto y me gustaría que tú participaras en esta antología, que me hicieras un cuento de cómo has crecido desde que eras mi alumno hasta el día de hoy. Y les dije eso, que les voy a dar un certificado de haber participado y una copia, ¿no? Una copia cuando salga.
y tal. Entonces, después de eso tenía como unos 40. De los 40 llegaron a 30. Luego de los 30, otras personas que no eran alumnos míos me preguntaron, yo quiero también ser parte de la antología, ¿puedo? Y yo pensando, no, solamente yo tenía en mente que fuera lo que eran mis alumnos, pero después dije, ¿pero por qué? Dios me está mandando esto por alguna razón, ¿no? Vamos a aceptarlo, vamos a decir, ok, a ver, es verdad si lo mandan o no. Efectivamente, todo el mundo que se comprometió me lo envió. E incluso las últimas que pusieron, la muchacha última que tiene pelo rojo, una de las últimas, está embarazada ahora. Entonces, fue una emoción porque son tantos cambios. Otra tiene unos muchachos teenagers o de edad de teenagers. Adolescentes. Adolescencia, aunque de la adolescencia. Otro se mudó para Nueva York. Entonces, otro era el hermano de mi esposo, Gerardo, que está escribiendo un libro muy técnico, muy de ingeniería. Y entonces me dice, Laura, yo también quisiera. Yo, vale, está bien. Una compañera mía que es maestra y se acaba de retirar de España, también me dice, otra amiga de España que hace joyas, me dice, Laura, a mí me gustaría en los últimos años de mi vida también tener escribir. Yo, dale, está bien, mándalo. Y así fueron, hay una mezcla de lo que eran mis alumnos, con lo que eran amigos, con lo que eran personas que, como tú, conocí a través de la vida y a través de esta experiencia. Y bueno, que 31 creo que hay, ¿no? 31 personas. Ay, mi Sí. mamá también, mi mamá que me dice, a mí también me gustaría escribir en la antología, ¿puedo yo? Bueno, pues dale también. Y mi papá que también la miró, la editó y me ayudó. También, que él no escribió, no, yo no quiero escribir mucho, yo nada más te la miro, te la reviso, y yo, pero tienes que estar ahí por lo menos. Bueno, el caso es que ha quedado algo tan bonito que para mí yo pienso que, wow, es muy agradecida que estoy, de verdad, por cada uno de ellos. Yo veo semillas de propósito y realmente son tantas personas que pueden dejarnos a cada lector esa semillita dentro de decir, mi historia es valiosa, yo puedo trascender, puedo dejar un legado, vine a este mundo a dejar una huella, a compartir todo mi valor. Nuestras historias de vida pueden ser muy retadoras, la vida cotidiana puede ser muy pesada muchas veces, pero más allá de toda adversidad, de todo pesar, de todo dolor y todo, hay una fe, hay un fuego interno, una necesidad de compartir algo con el mundo, y eso es lo que dejan estas personas acá en Semillas de Propósito. Y cómo acompañaste para que puedan compartir esa voz cada uno. Eso es lo más lindo de trabajar en una antología, que es lo que me pasó a mí con los manuales de escritura catártica, que si bien yo tenía herramientas para compartirles a los lectores, sin la experiencia de cada una de ustedes ahí aportando, no termina de tener sentido esas herramientas más formales que uno quiere compartir. Entonces muchas veces también nos pasa como autores que queremos compartir un mensaje esperanzador, potenciador para los demás, y la mejor manera de reforzarlo es con la historia de alguien. Y en este caso, más de 30 historias de muchas personas que pueden compartir, que trataron de hacer algo con eso que llevaban dentro y que querían potenciarlo y compartirlo. Y que vos seas parte de sus vidas es muy emocionante. Y también lo que pienso entre Pasión de Vida, La bendición de los abuelos, Una vida en poesía, El sombrero vivo, Semillas de propósito ahora, es que todo ese legado que querés dejar es tan compartido y tiene tantas personas incluidas en tu historia, tus padres, tu esposo, tus hijas, tus nietos, tus alumnos, tus colegas. Sí. Son muchas personas y las honras a todas con tus libros. Y también compartís cómo cada una de ellas forma parte de tu historia y no compartís solo tus conocimientos, tus herramientas, que son muchos, porque a lo largo de tu vida hiciste tantas cosas que ya te voy a ir haciendo algunas preguntitas más de eso para que puedan conocer a la autora detrás de todos estos libros de los que estamos hablando. Pero bueno, es muy hermoso ver que lo que tenés para compartir está lleno de luz, de amor, de calidez y de mucha gente, así que quiero felicitarte por eso.
Gracias. Al final yo pensaba, quiero poner las historias de cada uno. Bueno, primero les dije, asegúrense que los que quieren compartir se sienten ustedes cómodos con eso. Eso es otra cosa que yo les dije a cada uno. No vayan a mandar, porque a veces uno escribe y manda las cosas y no te das cuenta la repercusión que va a tener, ¿no? Entonces yo le dije, acuérdate que esto va a publicarse, esto va a los medios, esto va, o sea, una cosa que no quieran contar o decir, por favor, acuérdense de eso cuando estén escribiendo. A mí me parece que eso es muy importante, que uno mantenga, aunque sea un pedacito de algo, un pedacito, si no todo, ¿no? No todo, pero un pedacito adentro, para que se te quede algo de ti, ¿no? O lo repartas cuando estés listo después. Entonces, al final de cada historia, unas más largas, otras más cortas, yo creía que merecía hacerle un comentario a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos significó algo muy importante para mí, significa algo muy importante para mí. Entonces, por eso al final de cada historia de cada uno de ustedes, y digo ustedes porque tú y Franco están ahí, yo emocionadísima y feliz. Cuando yo te pregunté, yo dije, ¿debo preguntarle o no debo preguntarle? No Ay, sé. cómo no. Pero bueno, siempre uno tiene eso, ¿no? Y entonces, yo dije, bueno, vamos a escribir algo al final de cada uno, porque al final, si la persona no entendió muy bien o está apurada o algo, vuelve y lee otra vez, porque cada una de estas personas son tan importantes, dejan su propio legado en la vida. Y por eso es que se hizo así de esa manera. Ay, es muy lindo, es muy lindo. Y celebro mucho también ese gesto que tuviste de decir, bueno, yo les quiero hacer llegar un libro a cada uno, un certificado a cada uno. Y ahora esta presentación que vas a hacer, que no es la primera presentación, yo tengo para compartir, que en estos años de conocer a Laura, de tener el gusto de conocer a Laura, de aprender tanto de ella y compartir tantas cosas, ya estuvo en Historias que dejan huella 1, por ejemplo, acá en Altagracia, en Argentina, en el 2025, dio una conferencia, hizo una entrevista, presentó sus libros en la ciudad. Ahora va a hacer esta presentación. Y después, además de eso, por su podcast pasaron muchos autores, que ya vamos a hablar de su editorial y de su podcast. Pero hasta ahora, como autora, estos espacios que fuiste conquistando, estos espacios físicos, estos espacios virtuales, ¿cómo te fueron haciendo sentir? ¿Qué te dejaron? Yo creo que tuve que trabajar un poquito en eso, porque yo ante todo soy escritora. Yo ante todo soy escritora y bueno, mi carrera es periodismo, sí, soy periodista, pero ante todo soy escritora. Entonces a veces le cuesta un poquito a uno de trabajo llevar las cosas más allá a donde tienes que llevarlas. Por ejemplo, tú eres escritora, pero no te puedes escribir y sentar y ya, eso es todo. Entonces he aprendido a través de estos últimos años a cómo delegar, cómo compartir, cómo hablar, no como periodista, sino como estábamos hablando tú ahora, la periodista eres tú, ¿no? Y yo te estoy respondiendo tus preguntas. A mí era más fácil preguntarte las cosas. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y qué te parece aquello? Ahora estamos los papeles invertidos. Entonces, me parece, vamos a decir divertido ya, ¿no? Me costaba un poco de trabajo hablar yo de mí. Vamos a hablar de mí, de mis libros, de lo que yo escribo, porque cuando uno escribe no piensas, estoy escribiendo y porque quiero que me vean y quiero esto. Y tiene un poquito de cierto eso, pero al mismo tiempo tienes que aprender a decir, sí, como estás escribiendo es para los autores, tienes que ver cómo pones tus libros de la mejor manera dentro de ti hacia ellos. Entonces ha sido un poquito arduo esto de cambiarme de lo que es la profesión a lo que la profesión periodista o la profesión de maestra, que es la que dice, la que pregunta, la que enseña, a la profesor de siéntate, escribe y entonces mira a ver cómo distribuyes y cómo empiezas a comentar con otras personas que incluso también hacen lo mismo que tú, ¿no? Como en el grupo de nosotros. Sí, eso es, yo también estoy aprendiendo. Como siempre digo, aprendí de mis alumnos y ahora estoy aprendiendo de la vida aún más todavía. Y debe ser súper emotivo. Hace un ratito, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando ya con Laura sobre esta presentación que va a ser en Miami este domingo 19 de julio. Y me decía que estaba un poquito nerviosa, que siempre uno tiene esos miedos, ¿no? De no saber quiénes van a ir, Sí. cómo va a ser, si uno se va a bloquear, no va a saber qué decir, tantas cosas, tantos miedos
que después terminan siendo insignificantes. Sí, 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 no, eso es cierto. Igual que cuando estaba en Argentina, que tú lo sabes, yo te lo decía, yo no sé, yo estoy nerviosa, no sé qué voy a hacer. Mi mamá me dijo, no digas más que estás nerviosa. Mi mamá siempre diciéndome, pero no digas más que estás nerviosa, no digas más. Y entonces, una vez que ya estuve en el escenario en Argentina, arriba, que tú me saludaste, me presentaste, los primeros 2, 3 minutos, olvídate, pero ya después como que vi las caras de la gente, miré a las amigas, a las compañeras que también pasaban por lo que yo estaba pasando, ya como que eso me dio más tranquilidad y ya misma me decía yo, ya lo que sea, y como salga, que salga, y ya siga hablando normal como estás, como yo siempre le digo a la gente de mi podcast, es como si estuvieras en la sala de tu casa, háblame como si estuviéramos conversando, un par de amigos, ¿no? Yo voy a hablar en Books and Books, yo como hablé en Argentina, como decía, o como hablo en mi podcast, o como hablo con mis alumnos, o cuando estoy en privado en mis clases de coaching, o no sé, porque es que parece que mi mente se ubicaba en estoy aquí hablándole a un público, en lugar de estoy aquí siendo yo. Y eso es lo que de verdad, si Dios quiere y me ayuda, voy a hacer, pues voy a volver a estar ahí como soy yo, ¿no? Que es lo digo, voy a estar como estaba en Argentina tranquila porque ustedes son un amor y estaba como era yo. Entonces no quiero cambiar, quiero ser yo. Y entonces, ojalá que me funcione así. La de Argentina fue una hermosa experiencia, fue emocionante escucharte. En la entrevista, que fue donde más nerviosas estaban las demás compañeras, las chicas, el día que intervenimos el casco histórico de la ciudad y hicimos nuestra feria de libros, y cuando vos pasaste, te pusiste a conversar con Franco en la entrevista, y parecía eso, una charla, una conversación tranquila, Sí. nos distendimos todos, y hasta yo también, porque no es lo mismo guiar, donde uno asume el rol de, bueno, yo tengo que estar sólida, fuerte para guiar esto, que es lo que pasa Sí, con vos en tu academia, por ejemplo, en Coaching for Life Goals, como pasa también en tu podcast, Camino con Propósito, donde vos sos la que guía, la que dirige. sí, No es lo mismo uno exponerse a, bueno, soy yo ahora la que tiene que hablar de sus obras, de sí misma, no tiene que aburrir, tiene que interpelar a los demás, y se siente uno con tantos compromisos que abruman, pero que si una es una misma, fluye. sí, totalmente, totalmente. Y además es lindo cuando estás hablando como con amigos, que es lo que yo me sentía cuando en la entrevista con Franco, yo me sentía, bueno, aquí estoy, no va a hacer nada, no es nada grande, no es nada grande, no porque él no era grande, sino era grande porque era como un amigo, le estaba hablando a un amigo. Y sí, igual que ahora, el sábado, el podcast que tengo y contigo ahora, ¿no? Estoy hablándole a amigas, ¿no? No es lo mismo a que venga alguien que yo no conozca, que no me conoce a mí, y entonces se pone uno en la expresión de la cara, se pone uno a pensar la palabra que dije no debía, o está mal dicha, o el inglés, o el español, ¿no? Así que vamos a ver. Y ahora sí, me gustaría que nos cuentes, como fundadora de una academia, de un podcast, cómo fue ese proceso de decir, bueno, quiero emprender desde acá, qué es lo que quiero compartir con los demás, y también el universo, qué respuestas te fue dando, qué es lo que te llevas de la academia, Wow. del podcast. Todo eso, yo diría ahora mirando atrás, ¿no? Porque en aquel momento uno no se da cuenta, pero mirando atrás, yo diría que todo comenzó cuando hice el Camino de Santiago de Compostela, que va a ser otro libro que viene para el año que viene, pero este es uno de esos libros que yo siempre pensaba, ¿por qué los escritores se demoran tanto para escribir? Yo siempre, yo siempre decía, cada vez que iba a las presentaciones, no, porque yo este libro lo empecé a escribir hace 10 años o 20. Y yo decía, pero ¿cómo así? Yo escribo y ya lo termino y ahí está. Ahora yo entiendo, porque El Camino de Santiago de Compostela es uno de esos libros que yo creo que me va, bueno, del 19 que yo fui a hacer el camino, ahora todavía no está listo, no se ha terminado. Claro, hay muchas otras cosas, como tú sabes, han ido en el medio, se han metido, las mudadas, todo lo demás que ha pasado, los otros libros, etcétera, pero en el camino fue donde yo me di cuenta, pero ¿por qué yo no puedo compartir como periodista que comparto con la BBC o con el Miami Herald o con The Sun Sentinel o de South Carolina Newspapers, todo eso que yo compartí a través de mi carrera periodística, ¿por qué yo no lo puedo compartir con otra gente? Con otra gente que yo sé que le pueda interesar esto,
Y de ahí entonces yo dije, bueno, cuando eso estaba con lo de los podcasts, yo, pero ¿y por qué yo no puedo tener un podcast? Yo voy a pensar. Y entonces conocí a una persona que estaba haciendo un curso de podcast y vivía en Miami. Y fui, la conocí en persona, me pareció amablemente, muy, muy amable la persona. Y entonces, no digo su nombre porque ya no está haciendo eso ahora, pero muy linda, muy linda. Y hizo su curso de podcast, lo hice con ella. Y eso me ayudó muchísimo con todo lo otro que yo ya me había estudiado y para lanzar el podcast Camino con Propósito. Entonces lancé Camino con Propósito, pero siempre yo estando en inglés y en español, conociendo mucha gente en español y conociendo mucha gente que prefiere el inglés. Entonces digo, pero no puedo solamente hacer Camino con Propósito, no puedo solamente hacer Life with Purpose. Entonces, buscaba la traducción de Camino con Propósito, Walking with Purpose, y no me funcionaba. O Life with Purpose, vida en propósito, no, como que no me combinaba siendo el mismo. Y dijo, voy a hacer como hago con los poemas. Voy a pensar el título, el nombre en inglés, como me salga, y en español, separando ¿no? la mente. Y siempre con la palabra camino, porque el camino de Compostela en español me tocó muchísimo. Entonces, de ahí sale Camino con Propósito en español. Y después seguí y dije, pero bueno, tantas personas me han dicho, Laura, ¿me ayudas con este libro? Laura, mira, quiero publicar un libro. Laura, o este artículo, ¿no? Amigas periodistas o amigas que escribían. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hago también una editorial? Claro, eso fue como, ¿cuándo fue? 3 años después, más o menos, ¿no? El año antes pasado, que fue que empecé y decir, bueno, vamos a hacer entonces también una editorial y a ver, porque me encanta esta cosa de los libros y no quiero sacar solamente yo mis libros. Veo que hay muchas otras gentes que también sacan libros y en lo que yo pueda ayudar y aprender, porque todavía ya sabes que estoy aprendiendo con la cuestión del libro de niños, pues vamos a hacer eso también. Y estoy, de verdad que es muy satisfecha y muy feliz con esto, sobre todo cuando empecé también a enseñarle a niños pequeños, y como una de mis alumnas que está ahora de vacaciones, que también le gusta escribir, y estamos haciendo un librito con ella, que eso es Ay, otra qué lindo. cosa. Ay, qué lindo. Pero nada, muy, muy emotivo y sobre todo mucho aprendizaje para mí. O sea, wow, yo no estoy, uno dice, no, ya yo estoy vieja, ya yo sé que ya yo aprendí lo que tenía que aprender, uno siempre tiene esa cosa y mira, de verdad que sí, aprendes hasta el día último de tu vida. Eso sí. Sí. Y en cada formación de la academia, en cada entrevista del podcast, conoces experiencias, formas de vida que tal vez nunca se te hubieran ocurrido, tramas que nunca se te hubieran pasado por la mente Sí, y que pasan y que existen también. Me eso imagino sí. que sí. Y bueno, además de esto que les estábamos contando, de Coaching for Life Goals y Camino con Propósito, también vamos a hablar un poquito de Camino Press y los libros, porque este domingo vas a estar presentando libros de la editorial. Desde Camino Press, los libros que yo conozco que publicaste, y varios los tengo acá también, son, por ejemplo, Principio y Fin, que esta es otra pintura de Maite. Exacto. Que es un libro de Maite Galdo. Sí, es el primero de que mi mamá decidió hacerme caso y decir, bueno, ya que los tengo, lo voy a publicar, y ahí siguió. Que Principio y Fin, ciclo de vida basado en experiencias, todavía no lo leí. Si querés contarnos un poquito, porque por ejemplo, Pienso en ti, sí lo leí, entonces podría hablar un poco más, pero Principio y Fin no. Así que si querés contarnos un poquito. Sí, Principio y Fin son escritos cortos que mi mamá también había estado haciendo a lo largo de su vida. Experiencias que ella había pasado. La familia de mi mamá es de Asturias, es de España, de Galicia, iba a decir Asturias, de Galicia, España. Entonces, experiencias de mis abuelos cuando fueron a Cuba, cuando abrieron su negocio, que era una tintorería que se llamaba la Tintorería Galdo, cuando era niña, experiencias, por ejemplo, creo que hay una en el libro, creo que ella lo publicó, que cuando era niña vio en la casa donde ella vivía un señor, pero era como un espantico, ¿no? Era como un fantasma. Ella vio pasar hacia alguien y ella salió y mami, ahí hay un hombre, hay un señor, y no había nadie. O sea, cuentos así que ella se recuerda cuando vivían en la casa cerca de un cementerio, después cuando ella tuvo los hijos.
cosas cuando ella aprendió, empezó a diseñar, a pintar piedras para los eventos, para diferentes eventos, para graduaciones, para baby showers, para diferentes cosas. Luego cuando ella se incorporó más en la pintura y empezó a pintar, el valor de los colores, luego cosas de la vida que fue pasando también, y experiencias, recuerdos de sus padres y las cenas que tenían, las comidas, cómo cocinaban. O sea, lo que todos tenemos, experiencias suelticas así que te vas acordando. Yo creo que eso es lo lindo de ese libro, cortito y al punto. Y cada uno de que ella va terminando, siempre hay una experiencia. Y de esto aprendí esto. Entonces, por eso, ese libro es muy bonito. Ese libro es muy bonito. Es muy, muy propio, muy de ella, de sus experiencias vividas, pero es cortito y, como digo, no aburre, no es ese libro que es muy largo, que tú dices, ya me cansé, voy a parar de leer, que yo, siendo escritora, a veces me pasa eso, digo, ay, no, yo prefiero escribir que leer, a veces me pasa, sorry, y entonces de ese se trata ese libro. Y que uno puede ir leyendo de apartes. Cuando Hoy quieras. leo unas páginas y después incluso en diferentes órdenes. Diferentes órdenes, claro. En diferentes órdenes. Hoy voy a abrir aquí a ver qué veo. Oh, mira, esto habla del perrito que tuve. Ah, mira. Oh, hoy esto habla del problema que tuve. Ah, ok, y así. Sí. Y Pienso en ti es una novela de ficción, con romance, con drama, de los libros más demandados al menos en nuestra página, en editorialsomosfreelancers.com, donde está el catálogo literario y pueden adquirir todos estos libros que fuimos nombrando, porque es ficción. No habla de ella, es todo basado en su imaginación. Exacto, sí, exacto. Y después tenemos un libro de una autora muy querida también por la comunidad, que es Ninette Cabrera. Acá estuvo Laura dejando su huella en la edición de Renacer con Alas, que también es un libro que creo que vas a estar presentando en Miami este domingo, ¿verdad? Sí, junto con los demás libros. Y otro libro que no tengo el gusto de tenerlo acá, pero que publicó Laura hace muy poquito con De Camino Press, es De Medallos la Sirena. Si querés contarnos un poquito sobre ese libro también, genial. Sí. No sé si puedes poner en la pantalla Sí, van a poder ver. La portada, porque es muy bonita. Es hermosa, hermosa la portada. Sí, esa portada la hizo el esposo de la escritora y la verdad que está muy bonita porque encierra en realidad toda la historia, si te pones a ver, sin decir quién es, sin decir dónde es. Muestras todo cuando vayas a leer cada una de las páginas y es un libro, una combinación del amor que ella le tiene a la música y el amor que ella le tiene a un específico estilo de música y a una específica cantante y su vida propia, su vida en Cuba, todo lo que ella pasó, sus ilusiones, un accidente muy grande, muy grave que tuvo también, como lo cuenta, y también su experiencia como profesora, como maestra, su amor, cómo conoció al esposo. O sea, tiene muchas cosas que se identifica mucho con el lector, que el que no está, que le gusta la música, se identifica con un accidente, yo también pasé por algo muy duro, o se identifica con la muerte de alguien que uno quería mucho, o se identifica con el crecimiento y el poder estudiar en otro país, que fue también su experiencia, como ella fue poco a poco subiendo, estudiando, aprendiendo, su bachelor, su maestría, todo poco a poco, trabajando con los niños, y su esposo lo mismo. Cómo se complementó esa relación entre ellos dos y cómo se fortaleció y se sigue fortaleciendo hoy en día por todas las cosas que cada uno pasó. Sí, me parece una historia muy, muy bonita. Qué emocionante. Muy personal y al mismo tiempo se va a identificar con muchos lectores. Qué lindo. Y qué lindo escucharte hablar así de un libro que editaste con tanto conocimiento de cómo ella lo escribió, con tanto conocimiento de la autora. Es muy lindo involucrarse así con los proyectos, así que mi admiración, mis respetos para vos, Laura, con todo este trabajo que estuviste haciendo, y aprovecho para contarle a la audiencia que nos vamos a encontrar con Laura nuevamente este año en Guadalajara, donde vas a estar presentando todos tus libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Así es, estoy súper emocionada, de verdad. Bueno, Guadalajara me queda un poquito más cerquita de donde estoy yo, pero nada, qué lindo volver a ver a ustedes en persona, a ustedes con una añadidura ahora, ¿no? Porque ya tenemos pasaporte, me enteré. Sí. Sí, y entonces, el bebé, me refiero, estoy hablando del Sí. bebé que tiene pasaporte, y también algunas de las compañeras que si Dios quiere, ojalá todas vuelvan, vayan a ir también a Guadalajara para vernos, no solamente para presentar uno sus libros, sino para presentar de nuevo otra vez en la mesa nuestra amistad, que me parece que es algo Sí, tan bonito. hermoso, Sí. hermoso. Y me encantaría que el próximo jueves podamos hacer una entrevista, una conversación como esta, pero en vivo, para que nos cuentes sobre todo cómo te fue este domingo. Vale. Y si tenés la dirección de Books and Books para convocar a la gente, genial. Igualmente en la descripción de este video vamos a dejar la información para que puedan participar este domingo 19 de julio de la presentación de los libros de Laura Sánchez Ramírez y de los libros de Camino Press. Exactamente, sí, va a ser los que están en Miami, que conocen, van a estar en una zona que se llama Miracle Mile, la milla, bueno, en Miami saben que es Miracle Mile, punto, y queda cerca de como una cuadra de Aragón, que es frente al consulado colombiano, básicamente, pero la dirección la vas a tener ahí. Y el que está en Miami sabe lo que es Books and Books. Books and Books tiene 3 localizaciones, una ya cerró, y entonces tiene 2, una en Coconut Grove y otra en Coral Gables. Vamos a estar en la de Coral Gables, la original. Así que para que sepa que va a ser en Coral Gables, Books and Books, a las 7 de la noche, este domingo 19 de julio. Y sábado 18 de julio y domingo 19 de julio vamos a estar lanzando los 2 nuevos libros de Laura. El sábado El Sombrero Vivo y el domingo Semillas de Sabiduría, su antología. Así que vamos a estarla acompañando y apoyándola desde la distancia, y otros allá en Miami también, acompañándola presencialmente. Fue hermoso conversar con vos, fue una recarga de energía, de vida, para seguir trabajando. Te extrañaba, hacía tiempo que no hablábamos, qué rico. Sí. Gracias. Gracias por todo, gracias de verdad. Besitos. Gracias, Laura.